A madrugada de 14 de novembro de 1993, em Tijuana, nasceu como tantas outras que carcomiam aqueles anos de fim de siglo em La Frontera, fresca, tensa, poblada de sussurros que ninguém ousava pronunciar em voz alta. A ciudad pulsaba bajo el ritmo de un nuevo orden criminal que redefinía las reglas del juego en las calles. Don Aurelio Mendoza, dueño de la joyería El Diamante Rojo, localizada en la Avenida Revolución, en el corazón turístico de Tijuana, no dormía esa noche. Nunca dormía. 62 años, cabello blanco plateado peinado hacia atrás, cicatrices invisibles pero profundas en el alma. Aurelio había construido su imperio de lujo gota a gota durante 40 años, comenzando como vendedor ambulante en las playas, puliendo joyería con sus propias manos en un cuarto alquilado. Cada anillo, cada collar, cada piedra que brillaba en sus vitrinas era un fragmento de su vida, de su obsesión por transformar la vulgaridad de Tijuana en algo refinado y respetable. Pero en 1993, la respetabilidad era un concepto que se desmoronaba como adobe bajo la lluvia. Su hijo, Ricardo, de 39 años, gerente administrativo de la tienda, dormía profundamente en un departamento a solo 3 cuadras de El Diamante Rojo. Ricardo era distinto a su padre, educado en escuelas privadas, amable con los clientes, poco interesado en los negocios, pero capaz de entender números y proyecciones financieras. Aurelio lo quería de una manera que nunca pudo expresar completamente, esa manera mexicana de amar donde los silencios pesan más que las palabras. En aquella época, Tijuana no era la ciudad turística despreocupada de décadas anteriores. Era una ciudad en transformación, en convulsión. Los carteles del narcotráfico establecían sus territorios con balas y sangre. Cada negocio próspero, cada casa hermosa, cada vitrina llena de riqueza era un imán para la delincuencia. Aurelio lo sabía. Había pagado protección, había construido relaciones, había aprendido a caminar la línea fina entre la supervivencia y la complicidad. Pero aquella noche, esa línea desaparecería. Hoy les pido que se suscriban a nuestro canal y que comenten desde dónde nos están viendo. Sus historias, sus conexiones con estas narrativas son lo que nos mantiene vivos y vigentes. Queremos saber quiénes son ustedes, de qué parte de México o del mundo nos acompañan en este viaje a través de historias reales que marcaron generaciones. El sistema de seguridad de El Diamante Rojo era lo más avanzado que Aurelio podía costear en Tijuana de 1993. Cámaras conectadas a la casa del vigilante nocturno, una bóveda con cerradura de tiempo, vidrios blindados importados de Estados Unidos. Pero la tecnología es solo un reflejo de falsa seguridad en una ciudad donde el dinero compra vidas y la desesperación vende almas. Aurelio había contratado a don Jesús Ramírez, un exmilitar que cuidaba el lugar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Jesús era discreto, confiable, padre de 4 hijos. Ganaba lo suficiente para vivir con dignidad, algo cada vez más escaso. Esa noche, Aurelio revisó personalmente cada vitrina. El Diamante Rojo albergaba aproximadamente $2 millones en inventario, diamantes de más de 5 quilates, esmeraldas colombianas, rubíes tailandeses, oro puro, joyería de plata española. No era la joyería más grande de Tijuana, pero era la más refinada, la que atraía a clientes dispuestos a pagar precios metropolitanos. Europeos de paso, narcotraficantes que deseaban legitimidad, esposas de empresarios mexicanos, novias de políticos. Cada cliente era una historia de poder o de pretensión de poder. Aurelio pasó sus dedos por el mostrador de caoba. Luego se dirigió a la oficina trasera donde guardaba copias de documentos, registros de compras, certificados de autenticidad.
Las paredes estaban cubiertas de fotografías, Aurelio recibiendo reconocimientos de la Cámara Nacional de Comercio, Aurelio en las bodas de sus hijos, Aurelio de joven con su difunta esposa, María Elena, sonriendo en Ensenada en 1968. 46 años de matrimonio. Ella no había visto la próxima década. Cáncer. Rápido, silencioso, injusto. Ricardo heredaría todo esto. O eso creía Aurelio en esa noche que aún desconocía su importancia histórica. Su hijo pequeño, su hijo que nunca quiso realmente estar en este negocio, que habría preferido ser maestro de universidad o abogado, estaría a cargo de proteger y expandir el diamante rojo. Ricardo tenía un matrimonio frágil con una mujer llamada Sofía, 2 hijos pequeños de 7 y 5 años, una vida que parecía construida sobre arena mojada en una playa donde la marea nunca descansa. Aurelio se fue a casa alrededor de las 11 de la noche. Manejó su Mercedes azul por las calles de Tijuana, donde prostitutas esperaban en esquinas, donde pandilleros escondían armas en depósitos clandestinos, donde la violencia era moneda corriente pero aún no era la crisis absoluta que vendría años después. En la frontera, uno aprende a vivir con una mano en el revólver y la otra extendida en paz. Es un arte, una ciencia, una condena. Su casa estaba a solo 25 minutos de la joyería, en el barrio Guaycura, donde vivía la clase media alta de Tijuana. Una casa de estuco blanco con rejas de hierro forjado, jardín con bugambilias, una fuente con baldosas azules. Dentro, silencio. Su sirvienta de 30 años, Magdalena, dormía en la recámara de abajo. Sus otras 2 hijas vivían en San Diego, Marcela, médica, y Juana, divorciada y administrativa de un hospital. Su mundo estaba fracturado en 3 geografías: México, la frontera, Estados Unidos. Una geografía de distancias que Aurelio había aceptado como el precio del capitalismo fronterizo. Aurelio se preparó un té de chamomila. Buscaba el sueño, pero sabía que era imposible, y se sentó en la sala frente a una televisión que transmitía un programa de telenovelas que había visto 100 veces. Pensó en María Elena. Siempre pensaba en ella las noches de incertidumbre. Ella le habría dicho que descansara, que confiara en Dios, que la riqueza no es lo que nos protege, sino la fe y la familia. María Elena decía muchas cosas sabias que Aurelio nunca había escuchado realmente hasta después de su muerte. A las 2:47 de la madrugada, en la avenida Revolución, 5 hombres se estacionaron en una camioneta negra frente a El Diamante Rojo. Nada parecía fuera de lugar. Era una noche normal. Así es como la muerte llega siempre, disfrazada de normalidad. Don Jesús Ramírez estaba fumando un Marlboro cerca de la puerta de entrada cuando los vio. Reconoció el tipo de rostros, el tipo de caminar, el tipo de energía que desprendían. Había visto suficientes en sus 35 años de vida para saber exactamente qué estaba sucediendo. Su instinto militar, adormilado por casi 10 años de trabajo de vigilancia monótono, despertó de repente. Eran las 2:50 de la madrugada. Jesús levantó el teléfono para llamar a la policía, pero los 2 primeros dispares lo alcanzaron antes de que pudiera terminar. El teléfono cayó. La sangre manchó la camisa blanca que Magdalena, la criada de Aurelio, le había lavado con cuidado esa mañana. Jesús era un buen hombre. Todos en el edificio vecino lo sabían. Tenía una foto de su familia en la cartera. Su hija menor, Rosa, acababa de cumplir 15 años. Los 5 hombres irrumpieron como si fuera su casa. 2 de ellos llevaban AR-15, armas que no eran comunes en manos de delincuentes ordinarios. Esto era sofisticación delictiva. Esto era preparación. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, con una cicatriz diagonal en la mejilla izquierda,
Fue directamente a la bóveda mientras los otros rodeaban la tienda, disparaban contra las cámaras, rompían los vidrios de las vitrinas con martillos. El ruido de vidrio rompiéndose es un sonido que permanece en la mente de quienes lo escuchan. Es el sonido de la violación, de la invasión, de todo lo que consideramos protegido siendo reducido a fragmentos. En la casa de Aurelio, 3 cuadras al norte, él se levantó de la cama. Supo, con la claridad que da el instinto, que algo terrible había sucedido. Supo sin saber. Es un conocimiento que viven los padres de negocios, ese presagio que llega como una sensación en el pecho. El líder de los asaltantes después se supo que se llamaba Roberto Jiménez López, 37 años, hijo de una familia de criminales del norte de Durango. Entró en la oficina trasera donde Aurelio guardaba también efectivo en una pequeña caja de seguridad. Sabían exactamente dónde ir. Eso no era un robo improvisado. Alguien dentro del negocio los había guiado. Alguien que conocía cada rincón, cada vitrina, cada joya de valor. En 23 minutos, robaron aproximadamente $1.800.000 en diamantes, oro, joyas de diseño. En 23 minutos, redefinieron la vida de Aurelio Mendoza para siempre. Pero los 23 minutos no terminaron con números. Terminaron con más sangre. Cuando se iban, cuando estaban cargando los bolsos negros llenos de riqueza saqueada en la camioneta, un patrullero de la policía municipal pasó por casualidad. O quizás no fue casualidad. Quizás el informante dentro de la policía falló, o el cronometraje se desajustó, o los dioses de la frontera decidieron que esa noche habría un sacrificio adicional. El oficial, un joven de 26 años llamado David García, oriundo de Rosarito, padre de una hija de 4 años, vio la camioneta acelerada, vio los vidrios rotos, hizo la conexión. Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos fue lo que más tarde los periódicos llamarían Noche de Balas, el fuego cruzado. David García sacó su revólver calibre 38 y gritó ¡Alto! Los hombres en la camioneta respondieron con ráfagas de fuego automático. 30 minutos después, con las sirenas de 3 patrullas adicionales acercándose, Roberto Jiménez López y sus hombres desaparecieron en la madrugada de Tijuana. Dejaron 2 muertos, don Jesús Ramírez, el vigilante de 43 años, y el oficial David García, quien recibió 19 impactos de bala y murió gritando el nombre de su hija. Aurelio llegó a la joyería 20 minutos después de que todo hubiera terminado. 20 minutos después. La policía ya estaba acordonando la zona. Las sirenas iluminaban la fachada destrozada con luces rojas y azules intermitentes. Aurelio saltó de su auto sin estacionarlo apropiadamente, sus piernas moviéndose automáticamente, sin conexión consciente con su mente. Vio a Jesús, vio el cuerpo del oficial, vio sus vitrinas vacías, la bóveda abierta como una boca gritando, el suelo cubierto de vidrio que brillaba como diamantes que no eran diamantes. Un detective, el inspector Antonio Morales, de 48 años, se acercó a Aurelio. Tenía los ojos de alguien que ha visto demasiado crimen, demasiada muerte, demasiada injusticia. Dijo las palabras que habrían de marcar a Aurelio por el resto de su vida. Esto fue profesional, señor Mendoza. Alguien dentro de su negocio los informó. Eso no fue casualidad. Nada en Tijuana es casualidad. Ricardo llegó 3 horas después de que la policía lo buscara en su departamento. Lo encontró a Aurelio sentado en la banqueta frente a su propia joyería destruida, fumando un cigarrillo que había sacado de una cajetilla que alguien le ofreció. Aurelio no fumaba. Hace 30 años que no fumaba. Pero esa madrugada, mientras veía su imperio fragmentado, la nicotina parecía la única cosa sólida en un mundo que se había transformado en agua. «Papá»,
dijo Ricardo, su voz temblando. «¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Jesús...» Aurelio levantó la mano. No podía hablar. O más bien, si comenzaba a hablar, sabía que el sonido que saldría de su garganta sería el sonido del derrumbe total. Ricardo se sentó junto a su padre. Padre e hijo, unidos en el descubrimiento de que la vida, en sus momentos más crueles, nos enseña que no controlamos nada. La seguridad es una ilusión. El dinero es temporal. La muerte es el único cliente verdaderamente leal. El inspector Morales habló con Ricardo, mientras Aurelio miraba fijamente al vacío. La investigación comenzaría de inmediato, se buscaría a los culpables, se revisarían registros de empleados. Se investigaría quién tenía acceso a los planos de la joyería, quién conocía los horarios, quién sabía exactamente dónde estaban las joyas más valiosas. Pero Aurelio ya sabía algo que la policía tardaría años en confirmar. El traidor estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. El traidor tenía llave. El traidor comía en la mesa familiar. El traidor se llamaba por un nombre que Aurelio le había enseñado a pronunciar cuando era un niño pequeño en brazos de María Elena. Os dias seguintes ao roubo da Noche de Balas foram de luto em Tijuana. David Garcia foi enterrado com honras de polícia caído em serviço. Su padre, viejo minero jubilado de Sonora, lloró sobre su ataúd en la ceremonia. Más de 300 oficiales asistieron, una manifestación de solidaridad en una ciudad donde la policía era cada vez más vista como parte del problema que como parte de la solución. Jesús Ramírez fue enterrado en el cementerio municipal con menos fanfarria, pero el dolor de su familia era idéntico, absoluto, irrevocable, el tipo de dolor que transforma almas. En la joyería, el Diamante Rojo, se acercaron carpinteros y vidrieros. La reconstrucción comenzó, pero la reconstrucción física de un lugar no repara el daño psicológico. Aurelio iba cada mañana a supervisar, daba órdenes que apenas registraba en su propia mente, fumaba Marlboros como si la nicotina fuera la única sustancia que lo mantenía consciente. Su médico le advirtió sobre la presión arterial. Su conciencia no respondía. La investigación policial avanzaba con ritmo tortuga. En Tijuana de 1993, la corrupción policial era tan ubicua que incluso investigar un crimen se convertía en un laberinto donde la verdad competía constantemente con intereses políticos, territoriales, económicos. El inspector Morales era uno de los pocos oficiales incorruptibles, un hombre que creía que la justicia importaba en una ciudad donde la mayoría había abandonado esa ilusión. Morales comenzó a examinar el personal de El Diamante Rojo meticulosamente. Había 8 empleados de tiempo completo, 3 vendedoras, 2 joyeros que hacían reparaciones, un contador, un ayudante de bodega y un recepcionista. Morales entrevistó a cada uno, buscando grietas en sus historias, inconsistencias, signos de deuda, signos de drogas, signos de cualquier cosa que explicara por qué alguien traicionaría al patrón que les pagaba lealtad. El recepcionista, un joven de 23 años llamado Miguel Sánchez, tenía un hermano en la prisión. El hermano estaba encarcelado por posesión de cocaína, cumplía una sentencia de 15 años. Miguel visitaba a su hermano cada 2 semanas. Ese era un hilo que tirar. En las prisiones mexicanas, los contactos, los negocios, las alianzas criminales se tejen como encajes. Un hermano adentro podía conectar a un hermano afuera con redes que el afuera ni siquiera sabía que existían. Morales investigó los visitantes del hermano de Miguel. Descubrió que Roberto Jiménez López, el presunto líder del robo, había estado en la misma prisión hace 3 años. Habían compartido patio, habían compartido comida, habían compartido lo que en las cárceles mexicanas se conoce como negocios.
Cuando Morales fue a arrestar a Miguel Sánchez, el joven admitió todo casi inmediatamente. No había sed de aventura en Miguel, no había romanticismo en el crimen, había desesperación. Su hermano, dentro de la cárcel, le debía dinero a un capo local. La deuda era de 50,000 pesos, una cantidad que parecía montañas a un joven que ganaba 1,200 pesos mensuales como recepcionista. Roberto Jiménez López, quien tenía conexiones dentro de la prisión, se acercó a Miguel con una propuesta. «Dame información sobre la joyería, ayúdame a robar y la deuda de tu hermano desaparece». Miguel no quería hacerlo, pero la lealtad familiar, ese pegamento que mantiene unida a la sociedad mexicana, pesaba más que la lealtad al patrón. Así que Miguel proporcionó mapas mentales, describió el sistema de seguridad, explicó los horarios, indicó dónde Aurelio guardaba los diamantes más grandes. Ricardo se enteró de que el traidor estaba en su propia casa antes de que Aurelio. La noticia llegó a través de un amigo que trabajaba en la comandancia. Ricardo fue a decírselo a su padre, quien estaba nuevamente en el mostrador, observando a los carpinteros instalar vidrios nuevos. Las palabras salieron de Ricardo como si quemaran. Era Miguel. Fue Miguel quien los informó. Su hermano está preso. Debía dinero a los criminales. Los Jiménez le dieron la opción. Aurelio no respondió inmediatamente. Miró a través de los vidrios nuevos, hacia la calle donde ya los turistas comenzaban a pasar, completamente inconscientes de que dentro de esos vidrios se había producido un acto de traición, de violencia, de muerte. Luego, con voz muy tranquila, preguntó: «¿Cuál es la edad de Miguel?» 23, respondió Ricardo. ¿Tiene familia? Sí, la madre, hermano preso, una hermana. Aurelio fue a su oficina, sacó su chequera, escribió un cheque, lo firmó, le tendió a Ricardo. «Paguemos la deuda del hermano, saca al muchacho de la cárcel, que se vaya a Estados Unidos, que empiece de nuevo. La venganza no me devolverá a Jesús, la venganza no me devolverá los 2 millones. Pero tal vez, en una dimensión que no puedo ver ni entender, María Elena pueda saber que hicimos algo que no sea simplemente reaccionar como animales». Ricardo no supo si su padre estaba siendo sabio o simplemente cansado de vivir. Probablemente era ambas cosas. La sabiduría y el cansancio se vuelven idénticos cuando el corazón ha soportado suficiente peso. La captura de Roberto Jiménez López llegó 3 meses después. Lo encontraron en Culiacán, Sinaloa, en una casa que había comprado con dinero del robo. La operación fue coordinada con el Ejército, con DEA, con el Ministerio Público Federal. Jiménez enfrentó cargos por robo a mano armada, homicidio, tráfico de armas. La evidencia era abrumadora. Su declaración en tribunal, el registro de llamadas, los testigos. Pero en el México de 1993, la justicia no funcionaba de forma lineal. Jiménez tenía abogados bien pagados, tenía conectes. Tenía dinero incluso después del robo. Luego de 2 años de procesos, condenas y apelaciones, terminó cumpliendo una sentencia de 12 años en la prisión de La Teja en Baja California, donde supuestamente vivía bajo protección especial debido a sus conexiones criminales. Aurelio envejeció años en semanas después del robo. Su cabello, que era blanco plateado, comenzó a tomar un tono gris apagado. Fumaba incluso en casa, algo que María Elena le habría prohibido si estuviera viva. Su relación con Ricardo se tensó porque ambos, de formas diferentes, culpaban a la otra persona por no prevenir la catástrofe. Ricardo culpaba a su padre por no invertir en seguridad más sofisticada. Aurelio culpaba a Ricardo por no estar lo suficientemente involucrado en el negocio para detectar traiciones. Sofía,
La esposa de Ricardo preguntaba por qué el dinero del seguro no cubría más daños. En realidad, cubría solo $700,000 de los 2 millones perdidos. ¿Por qué no acudían a la policía estatal en lugar de la municipal? ¿Por qué seguían en un negocio tan peligroso? Esas preguntas, aunque racionales, minaban aún más la determinación de Aurelio de reconstruir el diamante rojo. Pero no había opción. ¿Qué iba a hacer un hombre de 62 años si no continuaba con lo que lo había definido por 40 años? La joyería era su identidad. Sin ella, ¿quién era? Un año después, da Noche de Balas, el diamante rojo reabrió las puertas con una inauguración silenciosa. No había banda de música. No había champán para los clientes. Aurelio simplemente puso un aviso que decía «Reapertura en la puerta, un martes por la mañana y espero». Los primeros clientes fueron amigos, gente que había comprado joyas en los últimos 30 años. Llegaron con flores, con frases de apoyo, con promesas de lealtad. Aurelio apreciaba cada gesto, pero sabía que algunos de esos clientes habían estado esperando este momento para comprobar si la joyería seguía siendo el lugar seguro donde invertir dinero. La economía mexicana de mediados de los 90 era volátil. El peso estaba bajo ataque especulativo, la inflación era galopante, el desempleo crecía. Lo que Aurelio no sabía era que la verdadera investigación del caso apenas comenzaba. En las oficinas del Ministerio Público Federal en Ciudad de México, un abogado joven de 32 años llamado Carlos Fuentes redescubrió el expediente de Noche de Balas. Carlos había crecido en Tijuana, conocía a la familia Ramírez, la familia del vigilante asesinado, y algo lo atraía a este caso específico. Carlos había revisado los archivos iniciales. La conclusión oficial era que se trataba de un robo planeado ejecutado por una banda de delincuentes conectados a la prisión. Caso cerrado. Pero Carlos notó algo que los investigadores originales habían pasado por alto. No se había investigado completamente si había corrupción policial involucrada. El inspector Morales, quien había conducido la investigación original, no estaba disponible para hablar con Carlos. Morales había sido trasladado a Mexicali hace 8 meses después de solicitar voluntariamente cambio de domicilio. Cuando Carlos llamó a la comandancia en Mexicali, le dijeron que Morales estaba en una licencia médica indefinida por razones de salud mental. Carlos fue a visitar a Morales a su casa en Mexicali. Lo encontró en el porche, fumando puros, mirando el desierto que se extendía al norte. Morales tenía solo 49 años, pero parecía 70. Su esposa había muerto 2 años antes de cáncer. Sus hijos vivían en Los Ángeles. Vivía solo en esa casa con vista al desierto, reviviendo constantemente decisiones que lo perseguían. ¿Vino por Noche de Balas?, preguntó Morales sin mirar a Carlos. Sí, respondió Carlos, quien había aprendido que la directitud era el camino más rápido hacia la verdad con hombres como Morales. Morales fumó lentamente. Luego comenzó a hablar. Dijo que durante la investigación original había sentido presión de sus superiores para cerrar rápidamente el caso. Dijo que había sido visitado por un oficial de la DEA que le sugirió que fuera suave con ciertos aspectos de la investigación. Dijo que había encontrado evidencia que sugería que un oficial de la Policía Judicial Federal estaba vendiendo información a Roberto Jiménez López. ¿Tenía nombres?, preguntó Carlos. Morales miró a Carlos directamente. Tenía un nombre, pero cuando intenté presentar esa evidencia, me fue recomendado que dejara la cosa así. Se me dijo de forma muy clara y sin ambigüedad que si continuaba persiguiendo ese hilo, las consecuencias serían impredecibles.
En México, cuando un oficial de alto rango usa la palabra impredecibles para describir consecuencias de una investigación, significa que estás a punto de desaparecer. Carlos sacó una libreta. ¿El nombre? Coronel Javier Mendoza, respondió Morales. Sobrino del dueño de la joyería, trabajaba en la oficina de inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública. Carlos sintió que algo caía dentro de él. Un coronel, un familiar de Aurelio. La investigación original había descubierto que alguien adentro de la joyería proporcionaba información, pero nunca había profundizado en cómo esa información llegaba específicamente a Roberto Jiménez López. Javier Mendoza era el puente. Javier Mendoza era la conexión que hacía que todo funcione. Carlos fue a visitar a Aurelio sin aviso previo. Fue un martes por la mañana. Aurelio estaba en la tienda, arreglando una vitrina de diamantes pequeños. Cuando vio a Carlos mostrar su credencial del Ministerio Público Federal, algo cambió en su rostro. Un tipo de resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante todo un año. Javier, dijo Aurelio simplemente. Sí, confirmó Carlos. ¿Sabía? Aurelio se sentó en una silla. No respondió por casi un minuto. Luego, sospechaba, pero saber y sospecha son diferentes. Una cosa es tener una sospecha que puede ser rechazada. Otra cosa es saber y cargar con eso, y tener que vivir con eso cada día. Mi hermana, madre de Javier, es ya bastante vieja. ¿Para qué decirle que su hijo es un traidor? ¿Para qué aumentar su dolor? Carlos explicó que iba a necesitar pruebas, que iba a reabrir la investigación formalmente, que Javier Mendoza sería interrogado. Que la corrupción policial tenía que ser expuesta porque de lo contrario simplemente se repetía, se expandía, se volvía sistema. Aurelio estuvo de acuerdo. Lo que le dolía no era solo la traición de Javier, era lo que la traición significaba, que la corrupción no era un accidente, sino un mecanismo, no era un defecto, sino una característica, no era un problema a resolver, sino una realidad a aceptar. Javier Mendoza fue interrogado. Negó inicialmente, luego su abogado presentó un acuerdo. Javier confesó que había proporcionado información de seguridad a Roberto Jiménez López a cambio de 50,000 pesos, dinero que debía, porque en su trabajo en la DFS supuestamente había manejado problemas para ciertos traficantes y había acumulado deudas. Era un mecanismo simple. Javier me debe al cartel, el cartel me debe a Jiménez. Jiménez necesita información de la joyería. Yo puedo proporcionar esa información. Javier fue condenado a 8 años de prisión por corrupción, conspiración, complicidad en robo. Su carrera policial terminó. Su familia sufrió. Su madre murió un año después. Su corazón simplemente se detuvo un día. Algunos dicen que murió de vergüenza. Otros dicen que la muerte es a menudo misericordia, cuando la vida se ha vuelto demasiado complicada para soportar. Carlos Fuentes continuó investigando Noche de Balas durante 3 años después de la confesión de Javier. Su obsesión con el caso se convirtió en algo que sus superiores no comprendían. ¿Por qué importa?, le preguntaban. ¿Qué diferencia hace? Lo que importaba a Carlos era la estructura. Quería entender cómo un robo de joyería se conectaba a redes de corrupción policial, a carteles de drogas, a sistemas de poder que atravesaban jurisdicciones y niveles de autoridad. Noche de Balas no era un evento aislado. Era un síntoma de una enfermedad sistémica que estaba consumiendo a México. Sus investigaciones lo llevaron a funcionarios de la DEA que presionaban al gobierno mexicano para cerrar rápidamente casos incómodos. Lo llevaron a alianzas entre narcotraficantes y policías federales. Lo llevó a descubrir que Roberto Jiménez López
no era simplemente un ladrón, sino un operativo menor en una red mucho mayor de criminalidad. En 1996, Carlos publicó un artículo académico sobre el caso en una revista jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo fue ignorado por los medios masivos. Fue notado por algunos académicos y activistas de derechos humanos. Fue lo suficientemente detallado para que ciertos funcionarios en el gobierno federal supieran que Carlos sabía demasiado. Carlos recibió amenazas anónimas. Su auto fue vandalizado. Su departamento fue registrado ilegalmente. El mensaje era claro: déjalo pasar. Carlos no obedeció. Continuar fue la decisión que cambió el curso de su vida. En 1997, el New York Times publicó un artículo investigativo sobre corrupción en la policía mexicana que citaba el trabajo de Carlos Fuentes sobre Noche de Balas. De repente, el caso que había sido olvidado resurgió en la conciencia pública. Periódicos mexicanos, que originalmente no querían tocar el tema, comenzaron a especular sobre conexiones políticas, sobre cuántos otros casos similares existían sin ser investigados, sobre qué significaba para la seguridad pública mexicana. Aurelio vio el artículo del New York Times en una traducción que alguien le trajo a la joyería. Leyó el nombre de Carlos Fuentes. Pidió un teléfono y llamó a los números que aparecían en el artículo, finalmente conectando con Carlos en su oficina en la Ciudad de México. «Quiero hablar con usted», dijo Aurelio sin preámbulo, «sobre Javier, sobre lo que sucedió. Tengo cosas que contar que no están en los expedientes oficiales». Carlos y Aurelio se reunieron en un café en la Ciudad de México en septiembre de 1997. Fue la primera vez que Aurelio viajaba a la capital desde el robo. Se sentó frente a Carlos, tomó café y durante 2 horas habló. Habló sobre su hermana, sobre el dolor que la traición de su hijo le había causado, sobre cómo la corrupción no era simplemente un problema de criminales, sino un problema de sistemas que permitían y facilitaban la corrupción. «Los políticos hablan de moralidad», dijo Aurelio en un momento, «pero la moralidad no prospera en un sistema donde la supervivencia requiere complicidad. Javier no nació siendo corrupto. El sistema lo corrompió, o tal vez simplemente reveló lo que siempre estuvo allí. No lo sé, pero lo que sé es que una noche de balas puede cambiar todo, y nadie está preparado para eso». Carlos escribió notas. Algunas cosas que Aurelio contó Carlos ya sabía. Pero otras cosas, detalles sobre cómo Javier había sido reclutado, cómo había sido bajo presión, cómo había buscado una forma de salir, pero sentía que no había escapatoria, llenaron vacíos. Más importante, la reunión fue humanizante. Para Carlos, Aurelio no era simplemente otro nombre en un expediente. Era un hombre que había construido algo, que lo había perdido todo, que había elegido intentar entender por qué en lugar de simplemente buscar venganza. En 2003, 10 años después de Noche de Balas, Aurelio Mendoza cerró el diamante rojo permanentemente. No fue una decisión dramática, fue simplemente lo que sucedió cuando un hombre envejece, cuando el significado que une a la vida comienza a desvanecerse, cuando los momentos de alegría ya no pueden compensar los momentos de dolor. Ricardo, su hijo, había estado de acuerdo. Sofía, la esposa de Ricardo, estaba en paz. Los negocios habían estado en declive de todas formas. Los diamantes importados desde Colombia estaban siendo confiscados cada vez más por la aduana. Los narcotraficantes, que habían sido clientes importantes, estaban siendo asesinados en vendetas cada vez más violentas, o estaban siendo extraditados a Estados Unidos, o simplemente desaparecían. Aurelio no hizo una venta de inventario espectacular. Simplemente ofreció la joyería restante a otros comerciantes de la ciudad
a precios justos. El local fue arrendado a un restaurante. Los marcos de las vitrinas fue vendidos como chatarra. La bóveda fue sellada. El lugar donde 2 hombres habían muerto, donde la violencia había devastado vidas, fue transformado en un lugar donde la gente comería ceviche y bebería cervezas frías sin saber la historia que se había escrito en esas paredes. Aurelio se retiró. Vivió los últimos años de su vida de sus ahorros, viajando ocasionalmente a San Diego para visitar a Marcela y Juana, sus hijas en el norte. Murió en 2009, a los 78 años. En su funeral, varias personas hablaron. Sus hijas, Ricardo, sus nietos, algunos antiguos clientes que lo recordaban como hombre honorable en una era cuando la honorabilidad era cada vez más rara. No hablaron de Noche de Balas, pero el evento estaba allí, invisible pero presente, como un fantasma que definía el final de la historia de Aurelio sin aparecer explícitamente en el obituario. Roberto Jiménez López cumplió 16 años en la prisión de La Teja. Cuando fue liberado en 1997, fue deportado a Estados Unidos bajo un acuerdo de cooperación con las autoridades federales mexicanas. Se rumoró que trabajaba con la DEA. Se rumoró que volvió a la criminalidad. No hay confirmación oficial de ninguna de esas historias. Javier Mendoza fue liberado de la prisión en 2002 después de cumplir 8 años de sentencia. Se fue a vivir a Ensenada, donde trabajó como investigador privado, un trabajo irónico dado su pasado. Murió en 2015 en circunstancias que nunca fueron completamente claras. Un accidente de auto, dijeron algunos. Un asesinato, dijeron otros. La verdad se perdió en el mismo ruido de corrupción y violencia que lo había creado inicialmente. David García, el oficial que murió la noche del robo, fue recordado anualmente en la ceremonia del Día del Policía. Su hija, que tenía 4 años cuando él murió, creció sin su padre, criada por su madre que trabajaba en un hospital como enfermera. Años después, su hija se convirtió en abogada de derechos humanos, probablemente en búsqueda de la justicia que su padre nunca pudo ver completamente realizada. Jesús Ramírez, el vigilante, fue enterrado en una tumba simple. Su familia vivió de una pensión pequeña otorgada por el gobierno. Su hijo mayor, quien tenía 16 años cuando su padre fue asesinado, dejó la escuela y trabajó en la construcción para mantener a la familia. Eventualmente se mudó a Los Ángeles, donde tuvo una vida más estable. Cada vez que pasaba por Tijuana, se detenía en el cementerio para visitar la tumba de su padre. Carlos Fuentes continuó trabajando en casos de corrupción durante toda su carrera. Se convirtió en un especialista reconocido en crimen organizado y corrupción policial. Escribió 2 libros. Fue entrevistado en programas de televisión. Pero Noche de Balas siempre fue el caso que lo definió. El caso que lo obsesionó, el caso que lo mostró que un evento violento de 23 minutos en una pequeña joyería de Tijuana podía desentrañarse durante años para revelar conexiones que implicaban a toda una estructura de poder. Lo que quedó después de todo fue esto: la comprensión de que Tijuana en 1993 no era simplemente una ciudad turística bordeante. Era el lugar donde los nuevos órdenes criminales estaban estableciendo sus territorios. Era el lugar donde la policía, en su mayoría, se había vuelto indistinguible de los criminales. Era el lugar donde los hombres como Aurelio Mendoza, hombres que simplemente querían construir algo, que querían ser respetables, terminaban destruidos no por maldad intrínseca, sino por la corrupción sistémica que infectaba cada institución. La Noche de Balas no fue un evento extraordinario para las personas que vivieron en Tijuana en esa era. Fue un recordatorio de que en una ciudad donde la violencia es moneda corriente, incluso la noche más normal puede transformarse en la noche que cambia todo. Un robo se convirtió en homicidio.
Un homicidio se convirtió en un síntoma de corrupción policial. La corrupción policial se convirtió en un síntoma de carteles, de drogas, de sistemas que había fallado completamente. 50 años después, Tijuana continuaba siendo una ciudad de robo, violencia y corrupción, aunque las formas específicas habían evolucionado. Pero quienes vivieron Noche de Balas sabían que el pasado no es simplemente pasado. El pasado es un maestro silencioso que enseña a través de cicatrices, a través de historias nunca completamente resueltas, a través de hombres como Aurelio, que envejecieron rápidamente porque entendieron, finalmente, que la seguridad es una ilusión que se rompe en un instante cuando alguien dispara en la madrugada.